comienza la presentación de la tarde. Pode começar então? Vamos? Ready? Ok, vamos a empezar entonces. Nos podemos de rodilla para empezarmos. Is that okay? Good. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos for your watch care over your people. por tu protección sobre tu pueblo. And as we come to open your word, Al empezarmos a abrir tu palabra, we ask that you would give us discernment te pedimos que nos dé discernimiento and guide us through a study of your word. y nos guíe al estudiarmos tu palabra. We ask and pray these things in the name of Te Jesus. pedimos en tu nombre, en nombre de Jesús. Amén. Amen. Okay. Okay. In the study we did this morning, El estudio que hicimos esta mañana, I'm not sure if everybody was there, no creo si todos estaban ahí esta mañana, but we discussed the relationship between Laodicea and Ephesus hablamos del relacionamiento entre la Odisea y Éfeso in the time of Christ, en el first tiempo de advent. Cristo, en el primer advenimiento. And I want us to understand clearly Lo que quiero que entendamos claramente, that even though we normally place Laodicea here at the end of the world que aunque nosotros normalmente colocamos la iglesia de la Odisea al fin del mundo, correctly, de forma correcta, its primary application is from Ephesus to Laodicea. donde su aplicación primaria empieza de Éfeso hasta la Odisea. When we begin to understand what Laodicea means, Cuando empezamos a entender qué significa la Odisea, means the church that's being judged or the church of judgment, que significa la iglesia que está siendo juzgada, la iglesia del juicio, and we see here in the time of Christ y vimos que en el tiempo de Cristo, that Jesus is going to come and judge his people, que Jesús iba a venir y juzgar a su pueblo, because the first, second, and third angels' messages are going to be given to that church. porque la primera, segunda y tercera mensaje va a ser traído para que la iglesia para ser juzgado, And that gospel message is connected to judgment. que el mensaje del evangelio está conectado con este juicio. Therefore, the church in the time of Christ has all the characteristics of Laodicea. Por eso la iglesia en el tiempo de Cristo ya tenía todas las características de la iglesia de la Odisea, They were poor and miserable and blind, que eran pobres, miserables y ciegos, but they didn't realize it. pero no tenían cuenta, no se daban cuenta que eran así. They thought they were rich and increased with goods. Pensaban que eran ricos y estaban llenos de buenas cosas. When you begin to see what Cuando empezamos a ver o que, all the implications of Laodicea means, todas las implicaciones que la palabra la Odisea significa, you begin to see what the problems are that we're facing in our church. podemos ver cuáles son los problemas que empezamos a tener en nuestra iglesia. We spoke here Hablamos acá of Sardis, de Sardis, meaning coming out of Babylon. que significa salir de Babilonia, But as time has progressed, y a medida que el tiempo sigue progrediendo, many of those doctrines of Babylon, muchas de las doctrinas de Babilonia, those thoughts and ideas, los pensamientos e ideas, have entered into Protestantism, se infiltraron o entraron los protestantismos, las iglesias protestantes, and have filtered into our own church. y eventualmente ha llegado, filtrado hasta nuestra iglesia. So we know that in this history here, Nosotros sabemos en la historia de Cristo, God's people were in captivity. el pueblo de Cristo To Rome. estaba en cautiverio Pagan por Roma. Roma pagana lo tenía sobre su cautiverio. We already discussed in a previous study Habíamos discutido en estudios pasados that in Daniel chapter 2, que en Daniel capítulo 2, it begins with the head of gold, que empieza con la cabeza de qué? De oro, which is
que significa Babilonia. And when you get all the way down to the bottom, Y the cuando feet siguen la estatua hasta el pie, that are made of iron and que clay, está hecho de hierro y barro, this is a symbol of the papacy. que es la simbología del papado. But in Revelation 17, Pero verse 5, Apocalipsis 17, versículo 5, what is the papacy identified as? ¿de qué forma el papado es identificado? Apocalipsis 17, versículo 5. Mystery. On her title is written ¿Qué on her forehead, qué está escrito en su cabeza, en su Mystery Babylon. Misterio Babilonia, the mother of all horns, la madre de todas las rameras. So we can see from the head to the feet, Podemos ver desde la cabeza hasta el pie, this statue is Babylon. esa estatua es Babilonia. So here, Acá, in hermanos, the time of en Christ, tiempo de Cristo, God's church la iglesia de Dios were literally, physically in captivity to Babylon. estaba literalmente cautivo de Babilonia. But it was pagan Rome. En este caso era representado por Roma pagana. First the literal or the natural, Primero viene el literal, el natural, then the spiritual después viene el espiritual, at the end of the world, en el fin del mundo. whilst we are expecting freedom from this world. No cual ahora en el fin del mundo estamos esperando la libertad, ¿no?, de este mundo que vivimos. In fact, we already believe that we're free from the corruptions of the world. En el caso nosotros ya acreditamos que estamos libres de la corrupción, ¿no?, del mundo. Our church finds itself Nuestra iglesia se encuentra spiritually captive to Babylon. de una forma espiritual cautiva de Babilonia. We're certainly not Babylon, De forma ninguna estoy diciendo que la iglesia es Babilonia, que nosotros somos Babilonia, no estoy diciendo esto. and the reason we know that, La razón que sabemos esto es, there are a number of reasons. I'll just give you one hay example. muchas razones, pero voy a dar un ejemplo. Turn to Revelation chapter 18, one chapter forward, Abre Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 3, verse 4. versículo 4, 18 verse 4. 18, versículo 4. There's a cry that's made by the angel. Hay un llamado que es hecho por el ángel It says, I heard another voice. que dice, oí otra voz. And it says, this voice says, you can read it. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Who's the her in that verse? La pregunta aquí es, salid de ella. ¿Quién es ella? That's Babylon. Babilonia. So Babylon is the her. Babilonia es ella acá, en donde dice en Apocalipsis 18. Who's the my? La pregunta es, ¿quién es pueblo mío? ¿Quién es el mío? ¿Quién es el pueblo mío? La iglesia, pero ¿cuál iglesia? Which church? No, who's the No. who's the my? ¿Quién es el mío? Salí, pueblo mío. ¿Quién es el mío? It's The not remanent, us. the remanent. No. No es nosotros. No. El pueblo de Dios, no. Who's speaking? ¿Quién está hablando acá? This angel. Un ángel, ¿no? So the person who's speaking is the church. Entonces la persona que está hablando es la iglesia. Agree with that? ¿Estamos de acuerdo con esto? But when it says my people, Cuando dice pueblo mío, the my is God, el mío es Dios. because the cry is being made Porque el llamado está siendo hecho to some people in Babylon para algunas personas en Babilonia who are God's people, que son pueblo de Dios, but they're not God's church, pero no son la iglesia de Dios. to come out of Babylon. Para que salga de Babilonia. And what are they going to come into? ¿Para dónde ellos van a salir? ¿De dónde viene para dónde? They're going to come into the SDA church. ¿Van a aren't they? venir para la iglesia adventista del séptimo día? ¿Es una pregunta? Are you asking a question? No. No, I'm telling. Ok. Van a venir para la iglesia adventista del séptimo día. So they're going to come out of Babylon and come into this church. Van a salir de Babilonia para venir a esta iglesia. And they are God's people, Ellos son también parte del pueblo de Dios, but they're not God's church. pero no es la iglesia de Dios. So we understand that. ¿Entendemos esto? ¿Sí? But there's another thought that we want to pick up from this history Hay here, otro raciocinio que quiero quitar de esta historia acá, is that the Seventh-day Adventist Church today que la iglesia adventista del séptimo día hoy is spiritually in captivity to Babylon, está de forma espiritual cautivo de Babilonia whilst at the same time not being part of Babylon. y al mismo tiempo no hace parte de Babilonia,
Now, we haven't partaken of the two major doctrines of Babylon. Nosotros no tenemos las dos doctrinas principales de Babilonia. En la iglesia no tenemos. And what are they? ¿Cuáles son las dos doctrinas principales de Babilonia? The state of the dead El estado del muerto, inmortalidad del alma. and El otro, adoración, Sunday sacredness. adoración al domingo. But Babylon has many other doctrines Pero Babilonia tiene muchas otras doctrinas which we have begun to accept and incorporate into our theology and our que doctrine. comenzamos a traer, a incorporar a nuestras doctrinas. Now, we didn't get them directly from the papacy No lo sacamos directamente del papado, because we read in Revelation 17 verse 5 porque leemos en Apocalipsis 17, versículo 5, that this woman is the mother que esta mujer es la madre of harlots. de las rameras. Who are the harlots? ¿Quién son las rameras? Must be her daughters because she's the mother. Si ella es la madre, entonces la ramera tiene que ser que sus hijas, ¿no? And a harlot is a woman, Y rameras, prostituta es una mujer, so it's the daughters of the papacy. entonces son las hijas del papado. Who are they? ¿Quién son las hijas del papado? The Protestant Church. The Protestant churches. Apostate Protestant, that's what they said. Protestantismo apostatado. We say apostate Protestants. Nosotros decimos protestantismo apostatado. Are there any Protestant churches that are not apostate? La pregunta es, ¿existe alguna otra iglesia protestante que no es apostatada? Except us. Excepto nosotros. In fact, we don't really protest that much either. Y nosotros no protestamos mucho. So here in this history, Acá en la historia de la Europa, 1260, this woman, esta mujer, however many daughters she had, no sé cuántas hijas ha tenido, all of them were harlots in this history, todas ellas eran rameras, except one. excepto una. And this one daughter, Y esta hija, it's one Protestant faith, una iglesia protestante, una fe protestante, what did she do? ¿qué hace ella? She ran away from her mother's house Se huye de la casa de su mamá and went y se fue para dónde? somewhere else, Para otro lugar, to the United States. Estados Unidos. And then this daughter, Y esta hija, these Protestants, protestantes, what happened to them? ¿qué pasó con ellos? They became? They didn't become a movement. La respuesta No. fue, los que vinieron para acá se transformaron en un movimiento. Y dijo, no se transformaron en un movimiento. All these churches in Protestant America, Todas esas iglesias en la protestantismo en la América, when they went through this history, cuando pasaron por esa historia acá, they rejected the message. ellos rechazaron el mensaje. Sardis rejected the message. Sardis rechazó el mensaje. And they reject the message of the first angel of Ellos John the Baptist. rechazaron el mensaje de Juan Bautista, el primer mensaje. So by the time you get to hear the second, Cuando entonces uno llega ya al segundo, all these Protestant churches in America, todas esas iglesias protestantes en América what did they become? se transforman en qué, hermanos? They become Babylon. Se transforman en Babilonia. Now we've spoken about the everlasting gospel Nosotros ya hablamos del Evangelio eterno, of sin, righteousness, and judgment. pecado, juicio y justicia. Fear God, give him glory, for the hour of his judgment is come. Temed a Dios, dale gloria porque la hora del juicio ha llegado. But I chose not to use Revelation 14, verse 8, Pero elegí no usar Apocalipsis 14, versículo 18, because that is also the second angel. porque también es el segundo mensaje. And what does that say? ¿Qué dice Apocalipsis 14, versículo 8? Babylon Babilonia, ¿qué ha pasado con Babilonia? is fallen, is fallen. Ha caído Babilonia. So when did Babylon fall? La pregunta es, ¿cuándo fue que Babilonia cayó? It fell in this history here, Babilonia se cayó acá en esa historia. because who's it speaking about when it says Babylon is fallen in De that quién, verse? en ese versículo, cuando habla de eso, ¿de quién está hablando? Babilonia ha caído, ha caído. Is it speaking about the papacy? ¿Te parece que está hablando del papado? The reason why you're all quiet, I'm guessing, La razón que ustedes están callados, lo que pienso, is because most Adventists think it's speaking about the papacy. porque muchos adventistas piensan que se está hablando del papado.
And the fact that I'm asking the question El hecho que estoy haciendo la pregunta is making you think it's probably not the papacy. está haciendo pensar, bueno, si me pregunta eso, probablemente eso tampoco puede ser el papado. Because otherwise I wouldn't be asking the question. Si no, no había sido la pregunta, ¿no? No hubiera hecho la pregunta. Now remember, there's this Protestant church that's come out of Babylon, ¿Se acuerdan? Esa iglesia protestante que ha salido de Babilonia and they're going to reject y ellos van a rechazar the everlasting gospel. el evangelio eterno. If you reject the everlasting gospel, Si usted rechaza el evangelio eterno, you're going to fall into the wicked world below, aren't you? usted se va a caer en el mundo pecaminoso abajo de ti. What's another word for the world? ¿Cómo se llama el mundo? Otro nombre de llamar el mundo. Babylon, Babilonia. isn't it? Ajá. Everything in this world, Todo acá en este mundo, whether you're an atheist, en el caso si es un ateísta, whether you follow a false Christian theology, en el caso si usted sigue una teología cristiana falsa or you have a pagan religion, o que tengas una religión pagana, it's all part of Babylon, todo eso hace parte de Babilonia. all of the whole system. Todo So when hace parte de Babilonia. the Protestant churches rejected this message, Entonces, cuando la iglesia protestante rechazaron ese mensaje, they fell into Babylon. ellos cayeron en Babilonia. And that's what these verses teach. Eso es lo que significa esos versos. Babylon is fallen. Babilonia ha caído, ha caído. So coming back to this story here in Christ, Volviendo a esa historia acá en Cristo, we saw that there's Laodicea and Ephesus. vimos que hay Laodicea y Éfesos. This is the old man, and Ese this es is the viejo new. y es el nuevo. The old man and the new man. El hombre viejo y el nuevo hombre. The old man El old man, el hombre viejo, is what? ¿qué es el hombre He's a viejo? rebel. Es un rebelde. He's rebellious to God. Está rebelde a Dios. Is he in the church? La pregunta es, ¿ese hombre rebelde está en la iglesia? Yes. Sí. Because judgment first comes to the church Porque and then to the world. Porque el juicio viene primero a la iglesia para después al mundo. So this man here is in the church Entonces este hombre que está en la iglesia and he's rebellious. y es rebelde, He needs to do what? tiene que hacer ¿qué? Be convicted of his sins, Ser convencido de sus pecados, then repent, después arrepentirse and then receive y pardon. después recibir perdón. And then he becomes, Entonces después se transforma, after baptism, después del bautismo, a loyal subject of the kingdom. una persona leal al reino de Dios. Our church is Laodicea. Nuestra iglesia es la Odisea. You find that church in Revelation chapter 3. Se lo ves esto explicado en Apocalipsis capítulo 3, lo encontrás esta definición. It's a church that's in rebellion. Es una iglesia que está en rebelión. Is there any difference between our church and the world? La pregunta para ustedes es, ¿existe alguna diferencia entre nuestra iglesia y las otras iglesias en el mundo? Tell me what the difference is. Te pregunto, decime entonces, ¿cuál es la diferencia? So el sábado, the Sabbath and the Sunday, the day of worship. Dice, guardamos el sábado y ellos el domingo, so we worship the Sabbath. The state of the death, el estado de la muerte, es diferente. ¿Algo más? Okay, let me run you through a story. Te voy entonces a contar una historia. Everybody's heard of Paul. Todos acá ya escucharon la historia de Pablo. He was a Pharisee. Saul. Paul the apostle. He was a Pharisee. Pablo era un fariseo and he became a Christian y ahí se transformó en un cristiano when he was going to Damascus. cuando estaba yendo para Damasco. So we're familiar with all of that story. Todos son familiarizados con la historia. So we're in this time period here, the time period of Christ, Estamos viviendo ahí en el periodo de Cristo ahí, and I'm suggesting y lo que estoy haciendo la sugerencia that Paul que Pablo, was a member of this church here, Laodicea, que era el miembro de la iglesia de la Odisea, but his name was Saul then. pero su nombre era Saulo, ¿no? Saulo en español. Saulo en portugués, en español, ya Saulo. And then he gets baptized, Y entonces se bautizó, and he changes his name to Paul, entonces su nombre se cambia para Pablo, and does he become a loyal subject? entonces se transforma en una persona leal. He joins this church, Entonces Ephesus. se junta a la iglesia de Éfeso. Yeah? ¿Sí? And Sí. what's his mission in life? Entonces, ¿cuál era la misión que él tenía en su vida?
preach the gospel. To Predicar preach the el gospel. evangelio. Ajá. And who does he always go to first? ¿Y para quién él primeramente se direcciona su atención? ¿Para quién? The Jewish people, los He goes judíos. to a new town Se va por una nueva ciudad and he goes to the church there. y va para la iglesia que estaba ahí. And the first people he wants to talk to are the Jews. Y las primeras personas que él quería hablar eran los judíos. Which church are the Jews? This one or this one? La pregunta es, esas iglesias que Pablo This one. iba, ¿cuál iglesia ellos pertenecían? ¿A la iglesia de los viejos o del nuevo? It's Laodicea. La Odisea. So remember, these are just symbols. ¿Se acuerdan? Eso nomás son símbolos, ¿ok? I'm not saying there are literally two churches. No estoy diciendo que son dos iglesias literales. So let's look at some of these. Let's look at the characteristics of these people. Vamos entonces a ver las características de estas personas, According to Paul. de acuerdo con Pablo. So this is Laodicea. Si eso es la Odisea, And who else is he going to? ¿a quién más Pablo estaba Preach yendo to. también predicando? ¿Para Preaches quién? to the church. Predicaba a la iglesia, Laodicea, the Jews. los judíos, la Odisea. Who else is he? Who Who else else is- is he going to preach to? ¿Y para quién más Pablo va a predicar también? Because he says, I am the apostle to the Yo soy el apóstol de los gentiles. 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 So let's put the Gentiles here. Gentiles, T-I-L-E-S. Okay, so it's the same. Okay, so if you're a Gentile, Si en el caso usted es un gentil, are you a rebel? la pregunta es, ¿usted es un rebelde si es un gentile? Yeah, you're against God. Sí, está contra Dios. You don't obey God. Usted no acepta a Dios si es un You're doing your own gentile. thing. Haga lo que te parezca. Then you need to be convicted that you're bad. Entonces, primeramente, tiene que estar convencido que estás malo. You need to repent and be baptized. Tiene que se arrepender y ser bautizado. And then you're going to switch from this Entonces, para to que this. puedas cambiar de gentiles para Éfeso. So you come into Ephesus. Entonces, venís para Éfeso. Can we see that? ¿Podemos ver esto? But are the Gentiles part of the Laodicean church? Entonces, la pregunta es, ¿los gentiles hacen parte de la iglesia de la Odisea? No. No. They're not part of the church. Ellos no son parte de la They're the iglesia. world. Ellos son del mundo. This is the church and this is the world. Two separate Son things. dos cosas diferentes. Una es la iglesia, otra es el mundo. Son dos What cosas condition are diferentes. these people in? ¿Cuál es la condición que los gentiles se encuentran? Rebellious people doing sin. Personas rebeldes que están haciendo pecado. What condition are these people in? ¿Qué condiciones están ahí la iglesia de la Odisea? The Jews. Los judíos Rebellious people también son personas rebeldes doing sin. haciendo pecado. The servants of ¿Son siervos de quién? Satan. Satanás. We read that. Leemos esto en la presentación And who are pasada. these people serving? ¿Y esos gentiles a quién sirven? We call them idols, Que lo llamamos ídolos, which are just the manifestation of que Satan. nomás es la manifestación de Satanás. Is there any difference between a Gentile and a Jew? ¿Existe alguna diferencia, hermanos, entre un gentil de un judío? When Paul speaks of this, Cuando Pablo habla de esto, so let's go to Romans hablamos Romanos, chapter 3. capítulo 3. Remember Se acuérdense, that this history here of the church, acuérdense que la historia de la iglesia de Dios, de Cristo, which is God's people, que es el pueblo de Dios, is the same story as us, es la misma historia que nuestra, because Seventh-day Adventist is the Laodicea, porque la iglesia adventista del séptimo día es la Odisea and these Jews are Laodicea. y los judíos son la Odisea. So they're just a type or a symbol of this church at the Son end of nomás the world. un tipo, una simbología de la iglesia. So we're in Romans chapter 3, Romanos capítulo 3, and we're going to read verse 9. versículo 9. We'll do this slowly. Ok. Oh, you read it and then we'll break it down. Ok. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. So I want to pick up one word. Yo quiero agarrar acá una palabra. In the English it says proved, but I think you said demonstrated. Yeah, demonstrated, demostrado, So Paul has already demonstrated Pablo aquí ya ha demostrado in the last two chapters. en los últimos dos capítulos. What has he demonstrated? ¿Qué Pablo ha demostrado ya antes? How did you read this verse? He says, I've already demonstrated this Dice, thing. pues hemos demostrado que todos,
What has he demonstrated? ¿Qué ya ha demostrado Pablo ya? Everybody's under the sin, que ambos judíos y gentiles están bajos del pecado. So let's go through the verse carefully. Vamos despacito acá en el versículo. He says, what then? Y entonces dice, what then? ¿Qué pues? Are we? Somos. Who's we? ¿Quién es ese somos acá? Somos nosotros, The Jews. los judíos. Somos nosotros. Are the Jews better than they? ¿Será que los judíos son mejores que ellos? Who's the they? ¿Quién son los ellos? The Gentiles. Gentiles. So he's going to ask a question. Entonces la pregunta viene, It's a rhetorical question. es una pregunta retórica. Are the Jews better than the Gentiles? ¿Será que los judíos son mejores que los gentiles? His answer is La respuesta es, de no. ninguna manera. And he wants to emphasize that. He says, no, in no wise. Y él dice, no, de ninguna manera. I guess in America you'd say, no way. Acá en América le voy a decir, no way, José. Yes. That's what America would say. In the English, there's a colon En el inglés existe una coma acá. after Jose. Después de José, acá también. Here And then there in is. the English it says for. En inglés dice for, pues, it's the same here. But that word actually means because. En esta palabra acá, pues, que dice por qué. Is that how you Yes, read? very Because. similar, yes. Because, pues, ¿por qué? So he says there's no difference between them Porque acá dice entonces, no hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles, because Paul has already proved something. porque Pablo acá ya ha probado antes algo. And he's going to prove that the we was the Jews and the they was the Ele Gentiles. vai provar acá que somos nosotros representan a los judíos y que ellos representan a los gentiles. Because we've already proved that we, the Jews, Porque ya probamos que nosotros los judíos, and they, the Gentiles, que ellos los gentiles, that they're all under sin. que todos ellos están bajo pecado. What does it mean if you're under sin? ¿Qué significa que eso está bajo pecado? You belong to? Uno dice, Belong to Satan. perteneces a Satanás, está bajo pecado. Sin is your boss El pecado es tu jefe, or your slave master. o ¿cómo se dice? El jefe de los esclavos que lo mandan los esclavos. Capataz. Because when he tells you what to do, you do it. Cuando él te dice lo que tienes que hacer, uno tiene que hacerlo. Verse 10. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni a uno, aún uno. As it is written, De la misma forma que está escrito, there is none righteous, que no hay un justo no, not one. ni a uno. Now Aún he's uno. quoting from Psalms chapter 14, verse Él 1. está haciendo una citación de Salmos 14, versículo 14, verse what? 1. Capítulo 14, versículo 1. We don't have time to go there, No tenemos tiempo para ir ahí, but I want to ask you this pero te question. quiero hacer una pregunta. When he says, Cuando él dice there is none that doeth righteous, que no hay nadie, no hay justo, let's go down to the next verse, bajamos para el versículo 11. 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. He says, there is no one that understands, there is no one that seeks after God. Que no hay nadie que entiende, no hay quien busque a Dios. Verse 12. Versículo 12. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. And verse 13. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. So I want to just go back to verse 11. Queremos volver al versículo 11 It says, y dice, no one understands, no one seeking after God. acá dice, no hay nadie que entiende, no hay quien busque a Dios. If I said no one, Si yo digo no hay nadie, what percentage of people would that mean? ¿qué porcentaje de personas cuando dice no hay nadie? If I said no one, Si yo digo nadie, cero, 100%, 100%, yes, 100% failure. 100% de fracaso. Now, my question is, Mi pregunta entonces es, when he says the 100%, cuando él dice 100%, let me get this vamos a hacer esto, and let me draw it this way. vamos a dibujarlo así entonces.
Yeah? I've just drawn the same thing here. Dibujé lo mismo ahí. When he says no one, the 100%, Cuando él dijo nadie, 100%, what's he referring to? ¿de qué está hablando él? I'm going to call this A, Lo voy a llamar B, eso de A, B and C. y C. So you tell me how ¿Qué- much 100% is. Yo quiero que me digas cuánto es 100%. Which groups form the 100 when you get to 100%? ¿Cómo para ser al 100%? ¿Cuáles de los grupos acá van a ser para el 100%? So someone said A plus B plus C. Alguien dijo ahí, tenemos que sumar A, B y C para ser 100%. Is that obvious? ¿Está esto obvio esto? Yeah, it's obviously wrong. Está, está obviamente equivocado, malo. A and B. Tendría que ser solamente A y B. Why? ¿Por qué? Why would it say obviously Porque wrong? ¿por qué está equivocado? Viejo. Rodolfo said it's because A and B is this part here, Gentiles and viejos, and old. Where does Paul live? La pregunta es, ¿dónde Pablo vive? In A, B, or C? ¿En qué lado está Pablo acá? ¿A, B o C? C. Sí, Pablo se encuentra en la C, acá, en el nuevo, ¿no? Has Paul met Jesus? La pregunta es, ¿en este momento Pablo ya había encontrado con Cristo? Is he seeking Sí. after Christ? ¿Pablo está seeking? Seeking, looking. ¿Está buscando a Cristo? No, ya, he already met you. I mean, day by day, Okay. like Okay. following. Sí, la pregunta es, ya encontró con Cristo, pero sigue cada día creciendo con Cristo, buscando a Él. And he's going around the world Y se va alrededor del mundo looking for people buscando personas to join C. para que se pueda juntar al grupo C. So the 100% El 100% is this group, es este grupo, the Gentiles and the church. los gentiles y Laodicea. los judíos, la iglesia, la Odisea. Can we see that? ¿Podemos ver esto? So is Paul part of the problem or is Paul part of the solution? La pregunta es, ¿Pablo hace parte del problema o Pablo hace parte de la solución? Solution. Because Hace that's parte what de la- Ephesus is. que eso es lo que Éfeso es. So in all of these verses, En todos esos versos, when it says, are the Jews better than the Gentiles? cuando hace la pregunta, ¿será que los judíos son mejores que los gentiles? Which Jews is he talking about? ¿De qué judíos está hablando B él? o C? ¿Es judíos del C, que es Éfeso, B o B? You see that? ¿Lo ven? Verse 10, Versículo 10. there is none righteous. No hay ninguno justo. A and B, A y B. there is none that understandeth, none seeking after God. No hay B, nadie que entienda o que busca al Señor. A y B. they have all gone out of the way, they are altogether become unprofitable. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. There is none good, No hay ninguno bueno. 100%. 100%. This is the world, Ese es el mundo. and what church is this? ¿Y qué iglesia es esta? La Odisea. ¿Qué Laodicea. iglesia es esta? La Odisea. At the end of the world, we would call them En el fin del mundo, ¿qué vamos a llamar entonces? Seventh Day ¿Cómo? Adventists. Iglesia Adventista del Séptimo Día. So Seventh Day Adventism Entonces el adventismo is under sin. está bajo pecado. There is none good, No existe ninguno bueno. no, not one. No hay excepción de uno, no hay ninguno. I'm not saying that. No estoy diciendo eso. That's what Paul is saying. Eso es lo que Pablo está diciendo. He says you need to come out of this experience of Laodicea Usted tiene que salir de esa experiencia de la Odisea and enter into the experience Y- of Ephesus. y entrar en la experiencia de Éfeso. And most of the church in that time period are not going to do that. Y la mayoría de las personas de la iglesia en aquel tiempo no van a entrar, no van Because a only a aceptar remnant will be saved. que solamente un remanente va a ser aceptado. Verse 13. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. What does the word deceit mean? ¿Qué significa la palabra engañar? Means to lie, yes? ¿Qué significa mentir? It's talking about this group here. Está hablando de este grupo ahí. These are SDAs. Esos son SDAs, adventistas. Are Seventh-day Adventist liars? La pregunta es, ¿los adventistas del séptimo día son mentirosos? No. No. You know, they don't go to work. Ellos no van a trabajar por el trabajo. I don't know if you
do any clocking in nowadays No sé si usted hace cualquier with a tipo time card. se tiene que poner para hacer clock in, ¿no? Clock in, clock out en el trabajo. Tiene que, ¿cómo se? Punch card, yeah. Punch a salida, Yeah. esto. Adventists don't cheat and lie like that. Adventistas no van a mentir y hacer mentiras así. We're not dishonest people. Nosotros no somos personas deshonestas. So when it says Cuando dice acá, they have used deceit, acá dice cuando se usan del engaño, what is this lying that's going on? ¿qué mentira es esta entonces que está pasando acá? ¿Qué dice Pablo? It's not about morality. No es sobre moralidad. It's not about Adventist men cheating on their wives. No es el hecho de, o quizás un adventista, el hombre que está adulterando o engañando a su esposa. This deceit Este engaño is doctrinal deceit son engaños doctrinales. because this church here Porque esta iglesia acá had imbibed doctrines from the world, ha recibido doctrinas del mundo, from Greece specifically, específicamente de Grecia, and incorporated those theologies into their own religion. y empezar a incorporar las teologías, las ideas griegas para sus propios entendimientos. So when they would preach their gospel, Entonces, cuando ellos iban a predicar su evangelio, it was adulterated. estaba adulterado, It wasn't pure. no era puro. And that's this deceit that he's talking about. Acá, eso es este engaño que Pablo está hablando acá. It then says the poison of asps. Então dice acá, veneno de víboras. What is an asp? ¿Qué es una víbora? It's a snake. It's a snake. Es una víbora, una serpiente. The snake is a serpent. The serpent is Satan. Una víbora es una serpiente y la serpiente es representada por Satanás. So the poison of Satan Entonces el veneno de Satanás is under their lips. está debajo sus labios. What's behind the lips of a snake? ¿Qué está behind the lips? ¿Qué está por abajo de las lenguas, del labio de la víbora, de la serpiente? Veneno, de venom. It's the venom in their fangs, Está el veneno de sus colmillos. with which they bite and poison you. En el caso te pica y te pone en veneno. Isn't this what Satan did in the Garden of Eden? ¿No es eso que Satanás hizo en el jardín del Edén? He had deceit, Él engañó a Eva, religious deceit, él la engañó de forma religiosa, and his doctrine, y la doctrina que Satanás tenía, was it poison? la pregunta ¿era venenosa la doctrina que él tenía? Because Sí, it killed Eve, porque mató a Eva, and she became an agent y ella se transformó en un agente, because the poison of asp was under her lips now, porque ahora el veneno de la víbora ahora está abajo de sus labios también de Eva. and she poisoned her ¿Y husband. qué hizo ella? Ella también envenenó a su esposo. Verse 14. Versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. And verse 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. What does it mean that their feet are swift to shed blood? ¿Qué significa eso? Que sus pies se apresuran para derramar sangre. What does it mean, shedding blood? ¿Qué significa derramar la sangre? Means killing people, doesn't it? Significa matar a las personas. How are they killing how are they killing the people? ¿Cómo están matando a las personas? According to the verse. De acuerdo al versículo 14-15. ¿Cómo lo matan las personas? ¿Con qué? It says their feet Sus pies, are swift to shed blood. What does swift mean? ¿qué Fast. sus pies se apresuran. ¿Qué significa apresurarse? So how are they killing people? ¿Cómo están matando a las personas? Quick. ¿De qué forma? That's how fast they're doing it. How are they doing it? ¿Cómo? With what? ¿De qué forma? ¿Y cómo lo están matando a las personas? Verse 14. Versículo 14. Verse With 14. their feet. Con los pies. Doesn't it say that? 15. Sus pies, yes. Sus pies se apresuran. It says with their feet Con sus pies they quickly shed blood. se apresuran para derramar sangre. How do you kill people with your feet? ¿Cómo puedes uno matar a una persona con el pie? You lead them to the wrong way. Que uno dijo acá, se lo conduce, lo lleva en el camino equivocado. In the Bible, En la Biblia, what are the feet used for? en la Biblia si uno estudia, ¿para qué sirve el pie? ¿El pie es usado para qué? En la Biblia, dice to walk, para caminar. No. No. How beautiful Cuán hermoso
to take the message, para llevar el mensaje. How beautiful are the feet upon the mountains. Cuán hermosos son los pies sobre la montaña. But before you montes. walk on those mountains, Pero antes que usted pueda caminar en esos montes, you have to put something on your feet. tiene que poner algo en tus pies. What do you have to put on your feet? ¿Qué tienes que poner en tus pies? The sandals of the gospel, las sandalias del evangelio. So the feet are a symbol of what? El pie en la Biblia es una simbología de qué? The gospel. De gospel, predicar el You evangelio. can see that. We can Podemos prove ver from the esto, ¿no? scriptures. Por lo mismo por la escritura. So what are their feet doing? Entonces, ¿qué están haciendo el pie de esas personas? Giving a true gospel or a false ¿Están dando gospel? un evangelio verdadero o un evangelio falso? It's a false gospel because their gospel is going to kill you. Es un evangelio falso porque el evangelio que van a llevar te van a matar. We can see that. Podemos ver esto acá. Is there any difference between Adventists and the world? ¿Existe alguna diferencia entre el adventismo y el mundo? ¿Hay alguna diferencia? Paul says, I've already proven that there's no difference. Pablo acá ya dijo que no hay ninguna diferencia. Ya probé que no hay diferencia. Now, when Jesus Pero cuando Cristo spoke to his local church habló con sus iglesias locales and he told them this, y le dijo esto, he says, there's no difference between you and the Gentiles. que no hay ninguna diferencia entre vos y los gentiles, What did they try to do? ¿qué intentaron hacer? Try to kill him. Intentaron matarlo. Because Adventists don't want to hear Porque adventistas no quieren escuchar that we're in the same condition as the world. que estamos en la misma condición del mundo. We're dead Estamos muertos in trespasses and sins. en pecados y transgresiones. And before we go to give the gospel to the world, Y antes de podermos irnos al mundo y llevar el evangelio al mundo, we need to have the gospel given to us. tenemos que tener el evangelio dado a nosotros primero. And that's what our problem is. Eso que dónde está el problema. But this is a hard saying Eso es un discurso difícil because Adventists don't want to hear this. porque los adventistas no quieren escuchar eso. Because they can't believe it's true. No puedo creer que eso es verdad. This great church Esa iglesia tan grande, tan hermosa, is lost in trespasses and sins. está perdida en transgresiones y pecados. Give you one more verse. Vamos a leer un más versículo. We're in Romans 3:9. Romanos 3, versículo 9. Let's go to Romans 11. Ahora vamos a Romanos capítulo 11. Ujú. No, 11. No, capítulo 11, chapter 11, right? Romans 11. Capítulo 11 de Romanos. We could pick up from verse 28, Empezamos el versículo 28. but I'm not going to read from verse 28. I want to read a couple of verses down, but Yo for voy a leerlo un context, poco that's where más. you would go. Pero puedes empezar de 28, pero vamos a empezar de otro versículo. ¿Cuál? Which one? Verse 32. 32. Pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. So now he says, Ahora dice, for God hath concluded them all porque Dios sujetó a todos in unbelief. en desobediencia. Who is the all? Acá la pregunta es, ¿quién son estos todos? So now who is the 100%? Ahora- Before you answer this question, Antes que usted conteste esa pregunta, let's go to verse 30. vamos a leer el versículo 30. Because I want to ask you, who is Paul talking to in chapter 11? Who is he talking to? Le quiero hacer la Verse pregunta 30. de quién Pablo está hablando en el capítulo 11. Entonces vamos a leer el versículo 30. Como también vosotros erráis en otro tiempo, desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. I'll give you a clue. Te voy a dar una ayuda. Paul is part of Group C, Pablo hace parte del grupo C, Ephesus. Éfeso, la iglesia de So he's Éfeso. either talking to A O él está hablando para el grupo A or B. o B, que sea la iglesia, lo viejo en the Gentiles. In chapter En 3, el capítulo 3, he was speaking to Group B, capítulo 3, Pablo estaba hablando para el grupo B. the church. La Who's he iglesia. speaking to in chapter 11? Ahora en el capítulo 11, ¿para quién Pablo está hablando? It's Group A, the Gentiles. Está hablando para los gentiles ahora, grupo A. It says, for as you, Acá dice, verse 30, verse 30, como también vosotros in the past, erráis en otro tiempo, en el didn't pasado, believe in God, en otro tiempo desobedientes a Dios, because you were Gentiles, porque eran gentiles, now pero ahora have obtained mercy
habéis alcanzado misericordia through their unbelief. por la desobediencia de ellos. Who's the there? ¿Quién son esos Their ellos unbelief. acá que está hablando? Por la desobediencia de ellos. The church. La iglesia. It's the church. Es la iglesia. Often we're not used to reading these verses carefully. A la gran mayoría de veces no estamos acostumbrados a leer eso de una forma cuidadosa. And one of the things I wanted to do this weekend Una cosa que quise hacer este fin de semana is to try to encourage us to read these words es que despierten ustedes el deseo de estudiar las cosas con más detalles, más cuidadoso, instead of me just telling you all the answers. al invés de yo nomás venir y darte las respuestas. And if you've got some of those answers wrong, Y si usted tiene algunas respuestas equivocadas, I want you to reread them Quiero and see how the correct answers should be que understood. usted lo lea, puedes entender cuál sería la respuesta correcta. So verse 30, he says, you Gentiles didn't believe God, Acá dice en el versículo 30, ustedes gentiles no creer en Dios. and now you've obtained mercy Ahora ustedes recibieron misericordia, tienen misericordia, through the unbelief of the Jews. por la desobediencia de los judíos. And now he's going to flip this. Ahora va a cambiar esto. Now he's going to say in verse 31, Ahora el versículo 31 va a decir, even so have these Jews así también estos judíos also not believed, ahora han sido desobedientes, that through your mercy, the Para- Gentiles, para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, they may have mercy. ellos también alcancen misericordia. In verse 32, They would be the Jews, right? yes, En ellos también alcancen misericordia, los judíos. it says God has looked at this church Versículo 32, Dios sujetó a esta iglesia and he's looked at the world y también al mundo, a todos, and he's not condemning this church. y no está condenando a esta iglesia. He doesn't look at us Él no mira a and nosotros. say, you should have already known better Él no dice a nosotros, usted ya tendría que saber esto, ya, and I'm not going to give you another y chance. no te voy a dar más una chance, Because we've had so many chances over the years. porque ya teníamos tantas chances en el pasado, In his mercy, en su he misericordia. says, when I look at an Adventist, Cuando miro al adventismo, I'm going to treat them yo lo voy a tratarlo like I treat the world. como trato el mundo. And how does he treat the world? Como Dios trata el mundo, Who don't know their left hand from their right hand. que no sabe la diferencia de su mano derecha para la mano izquierda. In mercy. En misericordia. When he comes to us, Cuando viene a nosotros, he comes to us as a merciful God. se viene a nosotros como un Dios misericordioso. And he realizes Y Él percibe that we're at the end of the world que estamos en el fin del mundo and we've been taught incorrect information y nosotros fuimos enseñados informaciones incorrectas and it's not our fault. y no es nuestra culpa. But he wants to give us a solution. Pero no quiere dar una solución. And that solution Y esta solución is what Paul is going to give them. es lo que Pablo lo va a hacerlo. So I want us to see, Quiero que veamos as we come to the end of the world, que al llegarnos al fin del mundo, we're here in 2017 and there's a Sunday law coming. estamos en 2017, hay una ley dominical viniendo And Adventists, y los adventistas they think that they're prepared for this event. pensamos que estamos ya preparados para esos eventos de la ley dominical And this church is not prepared. y esta iglesia no está preparada. The Sunday law to come tomorrow, If la ley dominical viniera mañana, almost everybody would fail. casi todos iban a fracasar. I say almost Yo digo casi because already porque ya Paul is here Pablo está ahí giving this message. llevando este mensaje. Paul is ready, Pablo está listo, but first of all he wants to go to the church pero primeramente él quiere ir a la iglesia and save the church from destruction. y salvar la iglesia de la destrucción. And God in his mercy says this, Y Dios en su misericordia dice, I won't condemn you for your ignorance. no te voy a condenarte por tu ignorancia. I won't condemn you for your rebellion. Yo no te voy a condenar por tu rebelión. The difference between rebellion and ignorance La diferencia entre rebelión e ignorancia is that both of them are disobeying. es que ambos son desobedientes, están desobedientes. It's just that when you're in rebellion, you're doing it deliberately. Cuando uno está en rebelión, está haciendo de forma deliberada. And he's so gentle Y Dios es tan gentil that he says, I'll treat you all as though you're doing it accidentally. yo lo voy a tratar todos como si ustedes estuvieran haciendo de una forma accidental, sin saber.
So I want to talk a little bit now. Quiero hablar un poquito ahora. How much time? 48 minutes right now, so we have. I want to talk a little bit Quiero hablar un poquito más. about some of these truths as they impact us at the end of the world. Algunas de esas verdades, cómo puede impactar a nosotros en el fin del mundo. Someone was asking me earlier, Unas personas me hicieron pregunta antes, because this is an introductory series that we're doing this weekend, porque esos son series de introducción que estamos haciendo. why I haven't spoken about the 25-20. Y la pregunta era, ¿por qué no he hablado del 25-20? And perhaps incorrectly, Quizás de una forma incorrecta, I assumed yo pensé, that most of the people here had heard of the 25-20 and understood it. muchos de acá que están acá ya han escuchado del 25-20 y lo entienden, But maybe we haven't. quizás no. So I just want to spend a few minutes Ok, quiero tardar algunos minutos looking at the 25-20. para explicar un poco el 25-20. But if you've heard about it before, Pero si usted ya ha escuchado esto antes, maybe this will be slightly different to what you've heard in the quizás past. esto va a ser un poquito diferente que ha escuchado en el pasado antes. Now, if you want to study about the Si usted 25-20, quiere estudiar sobre el 25-20, you can approach it in many different hay ways. diferentes maneras de estudiar esto. But the first place we want to look at this Pero el primer 25-20 lugar que queremos mirar es el 25-20 is in Habakkuk chapter 2. es Habacuc capítulo 2. We don't have time to read the Spirit of Prophecy quotes No to vamos a show tener this, tiempo para mostrarte esto. but you can see the charts on this table here. Puede ver los diagramas que están acá en la mesa, Specifically the one on the left, the 1843 chart. específicamente esta acá que está a la izquierda. When they produced this chart, the Millerites, Cuando ellos produjeron este diagrama, they came under the conviction ellos tuvieron la convicción that the production of this chart que la producción de este diagrama was the fulfillment of prophecy. era un cumplimiento de profecía. And the prophecy that was being fulfilled Y la profecía que estaba cumpliéndose was found in Habakkuk chapter 2. se encontró en Habacuc capítulo 2. So let's turn to Habakkuk Vamos a chapter 2. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Which verse? You want to go to? We're going to just quickly go to chapter 1 first. Vamos entonces a empezar con el capítulo 1 de Habacuc. When we study Old Testament prophets, Cuando nosotros estudiamos a profetas del Antiguo Testamento, the first thing we need to do la primera cosa que necesitamos hacer is to understand when these prophets lived, es entender en qué momento esos profetas estaban viviendo, so that you can understand what they're saying. para que puedas entender lo que estaban diciendo. So I shouldn't assume it, so I'll ask the question. Entonces no debía asumir eso, pero te voy a hacer una pregunta. Do you know when Habakkuk was ministering, when he was a prophet? ¿Usted sabe más o menos en qué tiempo Habacuc estaba ministrando como profeta? Okay, so not many people know. Ok, no muchas personas saben. We're familiar with many kings in the Old Testament Nosotros history, yeah? estamos no acostumbrados, sabemos los reyes del Antiguo Testamento, Saul, David, Solomon. Saúl, David, Salomón, We've heard of these kings. ya hablamos, Hezekiah, Ezequías, Manasseh, Manasés, Josiah. Josías. These are all famous names that we've heard of. Esos son todos reyes famosos que ya escuchamos. Let me draw a picture. Voy a dibujar un ejemplo. We'll start with Saul, Empezamos con Saúl, David, David and Solomon. y Salomón. After Solomon dies, Después que Salomón muere, who's the head of 12 tribes, que era el rey de las 12 tribus, what happens? ¿qué pasa? It Divided, splits. split, se divide. It splits into 10 Se divide en 10 and 2. y 2. And these are the northern tribes, Esos son las tribus del norte, and these are the southern tribes. esos son las tribus del sur. This is Jeroboam, and this is Rehoboam. Lo que está en el norte era Jeroboam y Roboam en la parte del sur. Then these two divisions of Israel go for many years, Y esas hundreds of years. dos divisiones de Israel sigue por muchos años, por muchos siglos. And the last king here El último rey ahí is Hoshea. se llamaba Oseas. I always do that. This is Hoshea. Eso es Oseas.
Hoshea is in the north. Oseas estaba en el rey del norte. Do we know who the king is in the south when Hoshea is reigning? ¿Alguien sabe quién era el rey que estaba en el sur gobernando cuando Oseas se termina su reinado? It's this king who has a wound on his leg Es un rey que tenía una herida en la pierna and he gets healed by a poultice of figs. y él es sanado por porciones de higo que se pone en la pierna. ¿Quién era ese rey? Remember who that is? Hezequías. Hezekiah. With an H? H. No, H o I o E. I, sorry. So this is Hezekiah. Ezequías. Do we know who Hezekiah's son is? ¿Alguien se acuerda quién era el hijo de Ezequías? Muy bien. Manasés, muy bien. The most evil king. Uno de los reyes más malos. And Manasseh is the king that kills Isaiah the prophet. Manasés era el rey que mató al profeta Isaías. He chops him in half. I don't know if we know that. Lo corta en la mitad. Manasseh's son, El hijo de Manasés, ¿quién era? his name is Ammon. Su nombre era Amón. And Ammon's son's name, do we know what his name was? ¿Saben quién era el hijo de Amón después? He knows. Josiah. Josiah. Good. Josías. Josiah is one of the best kings, Josías es uno de los mejores reyes and Manasseh is the worst. y Manasés es el peor. Habakkuk Habacuque is in this time period está here, en este tiempo de la historia. just before Josiah. Es un poquito antes de Josías. Then after Josiah, Y después de Josías we're going to have 4 kings. vamos a tener 4 reyes. And do we know who the last king is? ¿Ustedes saben quién es el último? Zedekiah. Zedequías. And Zedekiah is going to be punished, and the nation's going to be destroyed by Nebuchadnezzar. Y Zedequías va a ser punido y la nación va a ser destruida por Nabucodonosor. And if I just put a line here, Si yo pongo nomás una línea ahí, this is Daniel. eso es Daniel. So the book of Daniel is here, El libro de Daniel está ahí. in the 3rd year of the reign of Jehoiakim. En el tercer año del reinado de Jehoaquín. It says that in Daniel chapter 1, verse 1. Está en Daniel capítulo 1, versículo 1. So this is Habakkuk here. Entonces ahí tenemos a Habacuc ahí viviendo en el tiempo de Amón. We don't have time to read these verses, No tenemos tiempo para leer esos versículos. but if we were to read Si tuviéramos que leer Habakkuk chapter 1, the first 4 verses, los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Habacuc, I want to read verse 4. Read verse 4. versículo 4, capítulo 1 de Habacuc. Pero eso, la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Verses 1 to 4, Versículo 1 al 4. who's speaking? ¿Quién está hablando? Let's go to verse 1. Vamos al versículo 1. It says, the burden which Habakkuk the prophet did see. Profecía que el profeta Habacuc recibió en su visión. Now the word burden La palabra burden que él está usando, actually means a prophecy, prophecy, here is translated as prophecy. Oh, Quiere it says decir prophecy? profecía, yes, prophecy. but it's a negative prophecy. Pero es una profecía negativa. It's a prophecy of doom and gloom. Es una profecía de cosas sinistro, ¿no? ¿Cómo se dice? Sinistro o tenebroso. ¿Ah? Negro, algo que es malo, una profecía que va a traer Of doom and destruction. doom and destruction. En portugués es sinistro. Terror. ¿Ah? Sinistro, ok. So the whole of the book of Habakkuk is about this vision. Entonces, todo el capítulo de Habacuc es sobre esta visión que él ha tenido, esta visión de destrucción. Habakkuk is speaking in these verses, Habacuc está hablando en esos versos, but he's representing the people. pero está representando a las personas. And the people in verse 4 say, Y las personas en el versículo 4 dicen, the law is slacked pero la ley se debilita, está débil, and judgment doesn't go forward. y el juicio no se ajusta a la verdad. What does the word slacked mean? ¿Qué significa la palabra debilitar? It says, therefore the law is slacked. Acá dice, por eso la ley se debilita. ¿Qué significa debilitar? There is no strength. In the English, it No hay means fuerza. lazy.
que en portugués el débil, ¿no? Está flojo, not doing anything, no está haciendo nada, flojito, no strength. no tiene fuerza. Who are they complaining that hasn't got any strength or is lazy? ¿Para quién están quejándose, ¿no? Que no hay ninguna fuerza, no hay ninguna ley? They're blaming God. Están quejándose de Dios, están If you quejando a read the Dios. rest- if you read the rest of the verse, Si usted sigue leyendo el libro, el resto del versículo, they complain, están quejándose. there's so much wickedness in the church, Hay tanta pecado, cosas feas en la iglesia, and God is being lazy y Dios está haciendo flojo, in not sorting out the problems. no arreglando estos problemas. We might say, Quizás decimos, according to the book of Joel, de acuerdo con el libro de Job o Joel, they're sighing and crying están gemiendo y llorando. for what? ¿Por lo qué? No, this is Ezekiel. And it's in Joel as well. Joel as well, okay. Joel están llorando y clamando por quién? Por las abominations, they said. So now that's Ezekiel. No, es Ezekiel, abominaciones. Yeah, capítulo 9. So they're crying and sighing because of the abomination. Están llorando y clamando por las abominaciones que existen. They're crying to God Están clamando a Dios in Habakkuk, en Habacuque. saying, God, why are you so lazy Están diciendo, Dios, ¿por qué estás tan flojo, no? Lazy, in perezoso, in not sorting the problem out? y no arreglando todas esas abominaciones, esos problemas que existen acá. Then verse 5, Versículo 5, entonces, God is going to reply to the people. Dios va entonces a responder a las personas. So- Mirad, Leo, read. So now he's going to say, Ahora Dios va a decir, okay, let's read verse 5. mirad entre las naciones, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contara, no la creeráis. I want to ask you a question. Querríais. Here's a person Acá hay una persona, acá está una persona, in verses 1 to 4. versículo 1 al 4, He's complaining. está quejándose. Is he good or bad? ¿Esa persona es buena o es mala? He's complaining to God that there's a lot of sin in the church. Esa persona se está quejando a Dios porque diciendo que hay mucho pecado acá en la iglesia. Entonces, esa persona que está quejándose es buena o es mala. He's sighing and crying. Está llorando y clamando. Buena, good, He's good. buena persona. Okay, so he's good. Es buena. And in verse 5, Versículo 5, I want to pick up one phrase. quiero agarrar acá una frase. It says, in your days. Acá dice, en tus días, en vuestros días. Who is the your? ¿Quién es acá vuestros días? It's this person here. Acá, en esta persona acá, es esa persona acá. He says, in your days, Está diciendo acá, en tus días, what am I going to do? ¿qué voy a hacer entonces? I'm going to do he says, and wonder marvelously, for I will work a work in your days. Porque haré una obra en vuestros días. So, who's going to do this work? ¿Quién va a hacer ese trabajo? The person who was lazy. ¿La persona que es perezosa? God. God, Dios. God says, I'm going to do a work Dios dice, yo voy a hacer un trabajo in whose days? en el día de quién, los días de quién, de esta What work persona, do you from this think God is going person. to do? La pregunta es, ¿qué tipo de trabajo Dios va a hacer ahí? What's the work that he's going to do? ¿Cuál es el trabajo que Dios va a hacer ahí? We'll read verse 6. Versículo 6. Porque yo Just the levanto, first half. porque yo levanto a los caldeos. He's going to raise up the Chaldeans. Va a levantar los caldeos. Who are the Chaldeans? ¿Quién son los caldeos? Babilonia. Babylonians. So what's the work that God's going to do? Entonces la pregunta es, ¿qué trabajo que Dios va a hacer entonces? He's going to raise up the Chaldeans, the Babylonians, Va, to do what? va a traer los caldeos, los babilonios, para hacer qué? destroy. Para destruir Jerusalén. When did they destroy? ¿En qué tiempo ellos destruyen? By the time you get to here, Cuando llegas ahí en Sedequías. the destruction is progressive. La destrucción es progresiva. It begins here, Comienzan ahí and it's all in this y history. se va todo para arriba ahí. By the En la time you get to historia. here, it's finished. Cuando llegas ahí en Sedequías se ha terminado. And in whose days is it going to happen? Y la pregunta es, ¿en los días de quién que esa destrucción va a pasar? This person's here. La persona que está ahí. So from this point to this point, De este punto hasta ahí, how long is it? ¿cuánto tiempo hay ahí? Could it be 100 years? Quizás puede ser 100 años. Can't be. No.
Because it says in your days, while Porque- you're still alive, Porque dice, en tus días, entonces tenía que estar vivo, this is going to happen. esto va a pasar. So you know the time period from the complaint to when God's going to sort out the problem Entonces tenemos que entender desde el punto de la queja hasta el momento que Dios va a resolver el problema, is within the lifetime of these people who are complaining. tiene que ser dentro del periodo de vida de esas personas que se estaban quejando. So what we're required to do, Que nosotros somos requeridos a hacer, and we don't have the time to do it, que no tenemos el tiempo para hacerlo, we would take this history vamos a tomar esa historia and we would bring it to the end of the y world. vamos a traerlo al fin del mundo. So if we did that, Si lo hicimos así, where would this be? usted la pregunta es, Zed. Zedequías sería en qué momento acá en nuestra historia acá? It would be here at the Hubiera Sunday la law, Sunday Law, de una forma simbólica, not sería, after. sería na ley dominical, en la ley dominical. So where would Manasseh be? Entonces la pregunta, ¿dónde iba a estar entonces Manasés? I'm going to put Manasseh here, Voy a poner Manasés ahí and I'm going to give the date for it. y ya les voy a dar la fecha ya. Where are the people who are complaining? ¿Y dónde estaban las personas que estaban quejándose? They're here. Están acá. And it says, Y dice, in this person's lifetime, en el tiempo de vida de esas personas, destruction's about to la happen. destrucción está para ocurrir. So what I'm saying Lo que is, quiero decir es, if you go back to the book of Habakkuk, si usted va en el libro de Habacuc, and you confirm this by reading the Spirit of y Prophecy, usted puede confirmar eso al leer el Espíritu de Profecía, in the book Prophets and Kings, el libro Profetas y Reyes, where she comments on this story, cuando ella comenta esa historia, that when you make a present day application, cuando se trae eso para una presentación, una aplicación presente, when these people start complaining about the sins, cuando esas personas empiezan a quejarse de los pecados de la iglesia, you know within one lifetime, sabemos que en un periodo de vida the Sunday law is coming. la ley dominical viene. Now you might think when you look around the world, Y usted puede pensar entonces cuando mire por el mundo, everything's collapsing around you, todo está colapsando a tu alrededor. and we're looking at all of these Y signs nosotros estamos buscando todas esas señales, to think that the end of the world is coming. pensando que el fin del mundo está cerca. But that's not an accurate way of doing that. Pero eso no es una forma correcta de hacerlo. Because if you're second, third, fourth generation Porque Adventist, si en el caso vos sos la tercera o la cuarta generación del adventismo and your grandparents were alive at the Second World War, y tu papá estaba vivo en la Segunda Guerra Mundial, they would have looked at the events and said, surely this must be the end of the world. tus abuelos iban a decir, wow, mira la Segunda Guerra, seguro estamos en el fin del mundo. Wars and rumors of wars. Guerras, rumores de guerra. They wouldn't have imagined Nunca iba a imaginar that we would have gone 60, 70 years into the que iban a future, pasar 60, 70 años más para adelante en el futuro, and that we would all be alive. que todos nosotros íbamos a estar vivos. So the question is, La pregunta es entonces, how do we know ¿cómo nosotros sabemos, when you look around the world, cuando miramos alrededor del mundo, that we are the last que generation? nosotros somos la última generación? It has to be through prophecy. Y tiene que ser a través de la profecía. And this is only one prophecy that deals with this Existe subject. una profecía solamente que habla sobre esto. When you take this history and bring it into ours, Cuando trae aquella historia con esta historia acá, when you get into this history, you Con- know you're the final generation. para cuando llegas en esa historia, sabes que sos la última generación. Our children Nuestros hijos will not be finishing this work. no van a terminar ese trabajo. It's going to be us, adults. Va a ser nosotros, adultos, que vamos a terminar. We are so far down this line, Nosotros estamos ya tan lejos ya en esta línea and Adventists don't realize que it. los adventistas no saben de esto. And what we need to realize, Que tenemos que hacer es, like Paul, como Pablo, which I've rubbed out, que ya lo borré, is that Adventism que adventismo is in a lost and undone condition. que está en una condición perdida y undone, que no está arreglada, no está terminado. ¿Ah? La cuenta con Dios, ajá. So that's one thought that I want us to see. Eso es un pensamiento que quería decir. Let's go to Habakkuk chapter 2. Vamos a Habacuc capítulo 2. Oh, by the way, A propósito, we read verses 5 and 6. leemos versículo 4 y 5. What happens if you go to verse 12? ¿Qué pasa si leemos el versículo 12? Now the people come back to God. Ahora las personas vuelven a Dios.
First they're complaining he doesn't do anything. En primer lugar, se quejan porque Dios no hace nada. Then he tells them what he's going to do. Después dice a ellos qué va a hacer. And then in verse 12 onwards, Y del versículo 12 para adelante, they complain again. se empiezan a quejarse de otra vez más. And you know what their complaint is now? Y ¿saben, hermanos, qué va a ser la queja ahora? That's a bit harsh. Es un poco demasiado que está la punición. We wasn't expecting that much punishment. No queríamos recibir tanto castigo, ¿no? No queríamos que sea tan pesado. You know, God's people are never happy. El pueblo de Dios nunca está contento. With Nunca se God. satisface con Dios. They're always complaining. Siempre están quejándose. But by the time you get to verse 12, Pero cuando llegas al versículo 12, in fact, the whole of the book of Habakkuk, el hecho en todo el libro de Habacuc, I was reading the 12 because I was curious. it's already too late. Cuando leemos ya el libro de Habacuc ya está muy tarde. God has already decided what he's going to do. Dios ya había decidido qué iba a hacer. He's going to destroy Él va a destruir Adventism adventismo. because it's no longer fit for purpose Porque no tiene más un propósito, no sirve más para el propósito. in its Laodicean condition. En su condición en la odiseana, So what we must do entonces lo que necesitamos hacer is transition from Laodicea to Ephesus. es hacer la transición de la Odisea para Éfeso. We need to have a conversion experience. Tenemos que pasar por el proceso de conversión. And the way we do that La forma que hacemos esto is by understanding prophecy. es entendiendo profecía. To begin with, it's the first step. Para empezar. Habakkuk chapter 2. Ahora, you want to read the 12? It's so powerful. So beautiful. You read it? I was worried about time. Okay, that's fine. Go ahead. No, en el 12 dice el siguiente: ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Jehová, para juicio lo pusiste y tu roca lo estableciste para castigar. Anyways, keep going. Habacuc capítulo 2, Verse 13, 13. 1-3, chapter 1. Okay, 1, versículo 13. Their complaint, Su queja, it says, God, your eyes are so pure. y dice acá, muy limpio eres tus ojos, Dios. How can you bear to see your children being killed? ¿Cómo puedes hacer eso? No, how can you what? How can you bear? ¿Cómo usted puede tolerar que tus hijos están muriendo, van a morir? And God says, I'm going to do this strange work. Y dice, yo voy a hacer un trabajo extraño, difícil, diferente, Things are so bad. porque las cosas están tan malas. So, Habakkuk chapter 2, Habacuc capítulo 2, this vision that Habakkuk's having, esta visión que Habacuc está teniendo, which is chapter 1, verse 1, que es capítulo 1, versículo 1, God wants to make sure that his people understand. que Dios quiere que su pueblo entiende. So he says, Entonces dice get this vision que llevar esa visión, and make it simple and plain on a table. haga que sea simple y fácil en una tabla. And a table is like a document. Y una tabla es como si fuera un documento. Like they wrote the Ten Commandments upon tables of stone. It's a document. Como escribieron los 10 mandamientos en una tabla, en una piedra. So read verse 2. Versículo 2. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido. So God tells Habakkuk to get this vision and make it simple on a table or a Entonces document. Dios dice a Habacuc, haga entonces esta visión de una forma simple y lo ponga en unas tablas. And we read verse 3. El versículo 3. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. So even though it seems that this vision isn't happening straight away, Aunque la visión parece que no va a acontecer inmediatamente, what's God's promise? ¿cuál es la promesa que Dios dice acá en el capítulo 3, versículo 3? It's going to come on time. Que va a venir un tiempo, You know, today, hoy, God's church, la iglesia de Dios, we think, how long are these people going to go on about this story about the Sunday law? la pregunta es, ¿por cuánto tiempo las personas van a empezar contando la historia de la ley dominical? ¿Por cuánto tiempo? Because we've been preaching about it for a long while. Porque nosotros, you mean we, who? Let's just say we. Nosotros estamos predicando eso ya por mucho tiempo. Just like the Millerites here. Como los mileritas también. They were preaching for 46 years. Estábamos predicando por 46 años. And people got tired. Las personas se cansaron de escuchar esto. They said it's not going to happen. No va a pasar. Just today, the same thing. Lo mismo pasa acá. And God already understands this. Y Dios ya entiende esto.
And part of that waiting is to test us, Y parte de esta tardanza, de esa espera, es para probarnos, to see if we're going to be ready. para ver quién va a estar listo. You know, time Tiempo, develops patience, el tiempo te hace uno desarrollar paciencia. and patience develops godliness. Y la paciencia se desarrolla en divindad, So, en la apariencia, en el godliness, divindad. here in verse 3, Versículo 3, it says this vision is going to happen at a future time, acá dice que esta visión va a pasar en el futuro, and when it's time for it to happen, it will happen. y cuando llegue el tiempo para pasar, para ocurrir, va a pasar. Now, the Millerites, Entonces los mileritas, when they took these verses, cuando tomaron esos versos, they said, let's produce this chart. ellos dijeron, vamos a hacer esos diagramas acá. So here's the chart. Ahí está el diagrama, And in fact, there's another chart next to it, y hay otro diagrama acá, which was drawn up 8 years afterwards. que fue hecho 8 años después. The second one's called the 1850 chart, El segundo diagrama se llama el diagrama de 1850, and the first one's called the 1843 y el chart. primero se llama el diagrama de 1843. And what the Millerites understood, Lo que entendió los mileritas, it says, write the vision. dice, escribe la visión. So the vision is the definite article. La palabra visión es un artículo definido, It's not any old vision, it's the specific vision. no es cualquier visión, era la visión específica. What is the vision? La pregunta es, ¿qué es la visión? It's the vision that predicts the punishment and destruction of the church. Es la visión que predice, que predice la punición, la destrucción de la iglesia. Now this vision Esta visión looks like this. se ve como eso. What does it look like? ¿Con qué se parece eso? Looks like a sword. Se parece como una espada. And this kind of a sword, Y ese tipo de espada it's like a dagger. es como si fuera un dagar, ¿no? Una espada. Daga. How many edges does it have? ¿Cuántas puntas, hilos hay? Do we know that the Bible is like a double-edged sword? Nosotros sabemos que la Biblia es una espada de 2 hilos. Filos. It serves two purposes. Sirven 2 propósitos. One of them is to penetrate, Uno es para penetrar and the second one is to do what? y el segundo es para qué? Dividir. To divide. Dividir. So it's going to divide two groups, Entonces va a dividir 2 grupos, the good and the bad. los buenos y los malos. So this vision, Esta visión, even though it's negative, aunque esta visión es negativa, has a positive side to it. tiene un lado positivo para eso. Because if you get on the right side of God, Porque si usted se encuentra en el lado bueno de Dios, en el lado correcto, you join Ephesus, usted se va a juntar con la iglesia de Éfeso. it's a cheering message. Es un mensaje de alegría, de gozo. So we'll come back to these charts. Entonces, volviendo a esos diagramas, So it's this vision esta visión that Habakkuk's speaking of que Habacuc está hablando, is what's going to be put on this chart. que va a ser puesto en ese diagrama, And it's dealing with the destruction of the church está hablando de la destrucción de la iglesia and also the possibility that you can be saved y también de la posibilidad que usted puede salvarte if you repent si usted se arrepiente of your sinful condition. de tu condición pecaminosa. So they're going to produce this chart Entonces van a producir este diagrama and they're going to do it really carefully. y lo van a hacer de forma muy cuidadosa. If you look at it during the break, Y durante el intervalo, se puedes mirarlo acá, in the chart on the right, the 1850 chart, el diagrama de la derecha de 1843, there's a box like this. existe The una, other one, en el 1850, here, Troy, you can film, because you can film them. Okay, Troy can help me. You can go film. Ajá. so you can see here there's a box. Puedes verlo acá, que existe acá una box, una caja, una tabla. This other chart El otro diagrama, has the 1843, same information, tiene la misma información, but it isn't boxed off. pero no está hecho como una caja para ponerlo. I'll do it like this, a dotted line, Lo voy a ponerlo como una línea punteada and there's a central column y existe una columna central that runs all the way down here que se va bajando de arriba para abajo, with information or pictures either side. con informaciones y figuras en cada lado. And I'm saying this, Lo que estoy diciendo es that both of these charts que ambos diagramas are talking about the vision of Habakkuk chapter 2. está hablando de la visión de Habacuc capítulo 2.
And this vision Esta visión is dealing with this story here. está hablando de la historia que dijo acá. Now, we spoke about Manasseh, Hablamos de Manasés, and Manasseh, y Manasés, wicked king. rey muy pecaminoso. What happens to him? ¿Qué pasó con Manasés? The Assyrians Los asirios come to Jerusalem vinieron a Jerusalén and they take Manasseh captive and take him to where? y lo llevaron cautivo para dónde, Manasés? To Babylon, Para Babilonia, which is their capital. que es la capital. When he goes to Babylon, Cuando estaba ahí en Babilonia, he repents se arrepende ahí Manasés and he gets reinstated as the king and he can go back. y se le deja ser de vuelta rey y es llevado de vuelta a Jerusalén. Now, if you look at both of these charts, Si usted mire en los dos diagramas, the first date that's given in both charts la primera fecha que es dado en ambos diagramas is the year 677. es el año 677. Why would they choose that date? La pregunta es, ¿por qué los mileritas eligieron esa fecha? Because it's connected to Habakkuk. Porque está conectado con Habacuc. So if you come to this story here, Entonces, si usted vuelve a la historia de Habacuc ahí, Habakkuk is ministering here just after Manasseh. Habacuc está ministrando luego después de Manasés. Manasés He gets taken se captive lo llevaron cautivo a Babilonia in the year en 677. el año 677. So this date here Esta fecha ahí is the same date as this date here, es la misma fecha que está ahí, which is the vision on these charts, que es la visión que está en esos diagramas. which is the vision of Habakkuk. Es la visión de Habacuc. Now, in Habakkuk's story, Entonces, la historia de Habacuc it finishes here termina ahí, at X. en el punto X. But in this story, Pero en la historia, ahí, they take this vision ellos traen estas visiones not just to point X, no solamente para apuntar el punto X, but they run it all the way to the end. pero eso lo lleva hasta el fin del tiempo And it takes you to the year y te llevó el año 1843, 1843, and this one it says 1844. 1844. Because on this chart, Porque en ese diagrama they'd made the mistake of 1 year. hicieron el mistake, el equívoco de un año. So it should have been 1844. Entonces tendría que ser 1844. So this vision of Habakkuk Entonces esta visión de Habacuc can be understood two ways. puede ser entendida de dos formas. The first one is through a symbol. La primera es por una simbología. It's a symbol of 7 kings, Puede ser entendida como una simbología de 7 reyes. the 7 last kings of Judah, Los últimos 7 reyes de Judá, beginning with que Manasseh, empezó con Manasés, and this y esto is the vision. es la visión, V-I-S-I-O-N. There's a little thing on the O. Or Yes. No, just like a choo. Like an X. oh, okay. Yeah. La visión, yeah. Like a choo. So this vision, the vision, Es entonces la visión is symbolized by this history, está simbolizada por esa historia and it's the same vision here. y es la misma visión ahí. But the punishment, Habla del castigo, del castigo. and it talks about the punishment in this way. Y habla del castigo de la siguiente forma. It says 7 times. Te voy a castigar 7 veces. Now we all know, Todos nosotros sabemos, 'cause we're all Adventists, el adventismo, that this 1260 que esos 1260 can be understood in different ways. también puede ser entendido en diferentes maneras. We can say 1260 Podemos days, decir 1260 días. 42 months, Podemos decir lo mismo, que significa 42 meses. O that's 3 times. years. Yeah. or O 3 So that's days. ajá. 3.5 times. O podemos decir 3 tiempos y medio. We're familiar with that. Sabemos esto. So this 7 times Estos 7 tiempos is connected with 3.5 times. está It's just conectado, double. está conectado con que es con 3 tiempos y medio, que es doble. And we can calculate that. Podemos calcular esto. 3.5 times 1 year. 3.5 veces un año, But 1 year pero un año is 12 months, son 12 meses. and 12 months 12 meses son is 360 days. 360 días. And 3.5 times 360
3.5 veces 360, 1260. 1260. We know that. Sabemos de esto. So this 7 times Esos 7 tiempos would just be double that. va a ser doblado. So we would double this, Lo doblamos, multiplicamos por 2. and we'd get Llegamos entonces 2,520. 2520. And if you calculate Y si calculas esto, the time between this event and this event, la fecha del 677 a 1888 it's 2,520 es years. 2520. So this vision of Habakkuk here Esta visión de Habacuc ahí and of Leviticus 26 y Levíticos 26 is a symbolic representation es una representación simbólica of this punishment. de esta punición. This is the beginning of the punishment, Ese es el comienzo de la punición and it goes all the way through y se va hasta el fin, to the very end, casi, hasta el final, which ends here in que termina en 1843. 1843. And here God wanted to restore his people, Y ahí Dios quiere restaurar su pueblo, which is Adventism. que es adventismo. But what did Adventism do instead of being restored? ¿Y qué está haciendo el adventismo? Al invés de ser restaurado, ¿qué está haciendo? It just continued in apostasy Sigue continuando en apostasía until we get to the state we're in today. hasta que llegamos al estado que estamos ahora, That we're now Laodicea, que ahora somos la Odisea, in need of help, que necesitamos ayuda, in need of saving. necesitamos un Salvador. So we're going to talk about this a little bit more. Vamos a hablar un poco más de esto. I want to show you how we can get this history and bring it into our own Quero mostrar history here. cómo traemos essa história para a nossa história. So I want to talk about this question mark. Eu quero marcar essa fecha cá, esse ponto de interrogação. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Querido Padre, as we study your word, ao estudarmos tu palavra, my prayer that we would receive a blessing, minha oração é que podamos receber uma bendição, that we might see that the Holy Spirit is trying to speak to us. que podamos ver que o Espírito Santo está querendo falar com nós. Many of us have complained about the state of your church. Muitos de nós ha quejado-se a veces del estado de tu igreja, We've complained to our friends and family. já quejado-nos com nossos amigos e família, We've complained to you. já quejamos a ti também. And it looks like you're not doing anything. Parece que você não está haciendo nada. But you've already promised in your word Pero usted ya ha prometido en el pasado en tu palabra that you will sort the problem out. que usted va a resolver este problema. But when you do that, Pero cuando usted hace eso, you will thoroughly clean this church. usted de una forma organizada va a limpiar toda esta iglesia. This may scare us Esto quizás puede asustarnos, because even though we complain, porque aunque nosotros nos quejamos, we may not think we're ready. a veces pensamos que no estamos listos, preparados. Help us to be ready. Nos ayude a estarmos preparados. In Jesus' name we En nombre de pray. Jesús, amén.